cuando dices el Jimmy, porque sí es cierto, ayer lo dijo y no le puse demasiada atención en esa parte, aunque hubiera agregado más minutos, no hubiera entrado el gol. Esto que te dice Jimmy es lo mismo que pensaba el jugador en la cancha. Y cuando el jugador piensa eso en la cancha, cuando el jugador piensa eso, por eso no se da, Rafa. O sea, cuando estás hablando del aspecto mental y que ya no sabes si llevar a un brujo, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un influencer, a un youtuber, llévenle al que quieran. O sea, eso ya es cuestión de cómo lo tienen que arreglar los directivos de la selección mexicana o el mismo entrenador y su cuerpo técnico. Pero si el entrenador lo piensa, imagínate lo que piensa el jugador. Pues ya que se acabe, ¿no? Porque el gol no va a entrar y por más que lo intentemos y va a llegar completamente con el arco de frente y la va a fallar, porque lo que piensa el entrenador es lo que está pensando el jugador. Entonces, si hay debilidad mental en Jimmy Lozano, o sea, ¿tú crees que si Jimmy no creía a sus jugadores con la capacidad de poderle marcar un gol a Qatar, eso lo transmites? Yo sí creo que eso lo transmites desde la banca. Si tú crees que tu equipo no va a ser capaz, el jugador percibe esa incapacidad y lo vimos en la cancha, porque la forma en que fallaban ayer, no diría que es ridícula, porque a veces pasa y hay partidos así de jodidos, los hay, y no te sabes explicar futbolísticamente por qué pasa. Pero después de esta palabra de Jimmy, digo, bueno, si así lo veía el Jimmy, quiero decir que así lo veían los jugadores. También por la falta de liderazgo, que ya hemos hablado aquí cualquier cantidad de veces. Sí, tú no tienes un jugador en la cancha que te le ponga calma. Y cuando, a ver, ¿a qué edad, lo hemos platicado tantas veces, a qué edad el jugador mexicano encuentra la madurez? Pues para mí los mejores ejemplos son Oribe Peralta y Jimmy Lozano. Perdón, Oribe Peralta y Henry Martín. Y el resto, o sea, los que maduran jóvenes a golpes de frustraciones o a golpes de fe en sí mismos son Hugo, Rafa Márquez y Chicharito. Pero el resto envejece. Andrés Guardado, ¿cuándo se mostró como jugador maduro? Cuando el Sevilla le dijo, el Valencia le dijo, ¿sabes qué? Para nosotros ya no existes, vete al Leverkusen. Y el Leverkusen le dijo, pues para mí tampoco existes, ya no. Y Miguel Herrera lo rescata, lo lleva al Mundial de Brasil y tiene un segundo aire prodigioso en su carrera. Entonces, ahí vimos al Andrés Guardado ya muy madurito, que empezó a convertirse en el jugador genuino. Rafa Márquez mostró las dotes desde muy joven, pero luego de repente le veías los exabruptos, como la agresión a Kobe Jones, y te hacía dudar sobre esas condiciones. Pero ese es el problema tan grave, que maduran a fuerza de fracasos y a fuerza de un viaje por la edad que los convierte ya demasiado tarde en el líder que necesitas. Yo pensé que Edson Álvarez estaba más maduro. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que el Mundial de Rusia fue un ridículo para él. Y después empezó a levantarse. Pero cuando tú ves en este partido en el que él decide salvar el pellejo y tratar de ayudar al equipo solamente ayudándose él primero, pues ahí es donde empiezas a dudar mucho sobre eso. Yo creo que, a ver, sé que es muy burda y muy absurda la comparación. Desconozco si tú jugaste fútbol femenino o no, pero yo te cuento que en las andanzas mías, hasta antes de que se quedaran los meniscos allí en el área, tú nunca piensas que el tiempo, ves que el tiempo se te está agotando, pero no piensas nunca que nunca vas a poder, Eli. Y te lo digo, si a nivel llanero como lo mío, yo lo sentía así, es que esto puede durar 30 segundos más si podemos. El jugador, yo quiero creer que el jugador profesional pensaba lo mismo. Me parece que la reflexión de Jimmy es a posteriori y no justamente en el momento del partido. No lo sé, ahí te tendría que dar el derecho de la duda, el entender si el Jimmy ya dudaba cuando estaba el partido en activo o fue una reflexión a posteriori con la frustración de decir, bueno, quedaba claro que hoy no era la posibilidad de hacer el gol. Pero igual estoy de acuerdo contigo en algo. Son sensaciones que valdría la pena investigar de una manera directa, ¿no? Sí, sobre todo por el proceso que se viene. Y yo no te digo que Jimmy dejó de creer en sus futbolistas. Así sonó, ¿eh? Así sonó. Y lo que dices sí. Es el escenario ideal. Que Jimmy, igual que los jugadores, se nuble en momentos de presión.
Si desde la dirección se nubla, pues obviamente en la toma de decisiones te vas a equivocar, no vas a transmitir esa tranquilidad que necesita tu jugador. Y si de por sí en la cancha no tienes líderes, si el que está en la banca también se empieza a abrumar con una derrota o cuando el resultado no se está dando, pues más o menos te puedes ir guiando cuál sería el camino más adecuado para que México trate no de mejorar, si por lo menos mantenerse en ese nivel e ir dando algunos pasitos hacia enfrente, poquitos probablemente van a ser. Solamente por eso, Rafa, y no es matar a Jimmy Lozano. A ver, hay mucha gente que bajo presión no sabe trabajar. Y no te estoy diciendo que eso sea malo, pero en el fútbol necesitas el temperamento, la concentración, la mentalidad de poder trabajar ante eso. Yo no te digo que eso los haga unos pésimos futbolistas o un mal entrenador a Jimmy Lozano, pero tú debes de tener esa tranquilidad de poder trabajar bajo presión, de decir esto vamos a poderle cambiar la cara porque somos mejor, porque ayer México era mucho mejor que el rival que tenía enfrente y no tuvieron la capacidad de demostrarlo. A ver, Eli, yo siempre he sostenido que la ventaja de que México tenga un entrenador extranjero en la selección mexicana es que, utilizando tu lenguaje populachero, le vale madre si el equipo trasciende o no trasciende. No, pero lo has dicho otras veces. Pero okay. La realidad es que les vale madre lo que ocurra con el equipo, porque anteponen su ego. A ver, vayamos con ejemplos muy puntuales. ¿Cuál te gusta? Empecemos con el del 94, ya después de la época de Bora. Miguel Mejía Barón se le nubla la cabeza y Hugo le dice no quiero jugar. Pues lo mandas a la cancha, ¿cómo que no quieres entrar? Si yo soy tu jefe y quiero que me resuelvas el partido como a mí se me pega la gana. Ok, no lo hizo, porque se le nubló la cabeza a un tipo con autoridad. 98, Francia. ¿Qué hizo Manuel Lapuente? Se le nublaron las ideas y saca a Claudio Suárez, que había tenido un trabajo impecable marcando torres más fuertes y más altas que él, y se le viene el mundo encima. O sea, mexicano, se le nubla el entorno, ¿qué van a decir de mí? ¿Es mi país? ¿O otro fracasado? Etcétera. Nos brincamos del 98 al 2002. ¿Qué pasa con Javier Aguirre? Yo le mando decir, ojo, McBride va de lateral derecho, es lo que te van a tratar. Pues resulta que paz descanse, Nacho Matos nunca le dio el mensaje, pero bueno, se viene el gol, toma ventaja Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace? Saca al jugador que mejor producción te podía dar y mete al muerto, ya entonces muerto, de Luis Hernández. Y que, bueno, se le nubló la cabecita a un tipo tan inteligente como precisamente Javier Aguirre. Ok, nos vamos de 2002 a 2006, pésima fase de grupos, pero el partido contra Argentina, olvidándose de México y de sus porque no tiene pasión por el país, la Volpe. Entonces hizo uno de los mejores partidos en su historia ante Argentina. 2010, Sudáfrica, otra vez el Vasco. Bueno, pues dice, déjame meter al Bofo Bautista porque me va a dar un partidazo contra los argentinos, y déjame meter a Cuauhtémoc Blanco contra Uruguay porque va a ser el premio de habernos clasificado. Se le nubló la cabecita al Vasco Javier Aguirre, mexicano, es decir, comprometido con el Maciosare, la Virgencita de Guadalupe y bla, bla, bla. Ok, 2014, Miguel Herrera, pero mira, comprobadísimo. Cuando él está dando las indicaciones a Javier Aquino no le entendió nada. Es decir, estaba en un momento dado tan convulsionado Miguel Herrera que no se hizo entender. Por eso Javier Aquino dijo, ¿qué me dijo? Pues yo me voy como siempre al ataque. Y no era lo que le había pedido Miguel. ¿Qué le pasó a Miguel Herrera? Se me ofuscó, se le nubló la cabecita, porque la presión de otra vez la Virgencita de Guadalupe, el Maciosare, los niños héroes y tantas cosas. Y después síguele sumando, después de 14, llega Osorio, que manda todo al diablo por sus errores tácticos y porque no es capaz de, a los que se le quedan callados, soliviantarlos en el vestidor. Y bueno, ya el 2022 ese ni caso tiene, porque el Tata Martino fue a desfalcar, bueno, fue a robar a la federación y mandó al caramba al equipo. Pero ¿sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. El entrenador mexicano, a pesar de la madurez, el recorrido, los éxitos y fracasos que tenga,
en un momento dado con selección nacional se obnubila, se ofusca, se pierde, punto. Entonces, imagínate lo que pasa con el jugador. Claro, entiendo eso del entrenador que dice, ¿cómo? Estoy representando a mi país y la situación se está complicando. Eso lo entiendo, Rafa. La verdad que no lo había pensado de esa forma cuando todo el mundo... De nada, Eli, de nada. Y aquí dices que vienes a repartir un poco de luz después de como 3 o 4 años. Por fin llegó. Ahorita que mencionaste a Ricardo Lavolpe, que ayer hace un apunte, porque bueno, estuve cambiando, la verdad lo estuve viendo en TV Azteca por momentos y en TUDN por otros, porque cuando me aburría una transmisión le cambiaba la otra parte, visualmente se ve mejor la de Televisa. Pero dice Ricardo Lavolpe, le preguntan en el tema de Araujo, ¿no? Porque pierde la marca, etcétera. La verdad que es bueno escuchar ese tipo de apuntes y comentarios que de pronto, pues no, uno como un simple mortal no se da cuenta. Porque los jugadores mexicanos, él dijo eso, los defensas mexicanos no saben marcar cuando van las pelotas a segundo poste. Yo por eso jugaba con 3 y cuando busco a mis carrileros, primero tiene que ser el mandato número 1 que sepan ir bien por arriba, sino en esos trazos cruzados siempre se pierden en la marca. Por eso hay que jugar mejor con 3 en lugar de jugar con 4, porque esas pelotas siempre se van a perder. Qué enriquecedor sería que ese tipo de cosas se las pueden decir a Jimmy Lozano, Rafa. Digo, yo no sé si Jimmy se vaya a quedar o no para la Copa del Mundo, pero que tengas gente que pueda ver cosas que a lo mejor o tú no ves, o no tienes la experiencia, o no te das cuenta por la calentura, por las emociones del partido, que hay alguien más que a lo mejor son cuestiones que dices, bueno, obviamente nos dimos cuenta que no supieron ir a marcar a segundo poste cuando iba esa pelota, y ha pasado muchísimas veces con México, pero a lo mejor el entrenador dice, bueno, si le pongo 20 videos el jugador va a entender, y Lavolpe, con tantos años trabajando en el fútbol mexicano, se dio cuenta que no entienden. Ese tipo de cosas podrían servirle. ¡Brujo! Tal vez a Jimmy Lozano, que lo rodeen de gente también que sepa un poquito más, que tenga más experiencia. Yo no sé si Jimmy va a terminar o no, si va a ser. Yo sigo pensando que México sigue siendo favorito para ganar la Copa Oro, más allá del partido de ayer contra Qatar. Pero si van a dejar a Jimmy, pues que lo pongan con gente que le ayude. Lavolpe, Aguirre, bueno, lo que ya habías dicho aquí, ¿no? La propuesta de ese comité sagrado de conocimiento futbolístico, pues que lo tenga ahí la bomba. Si la bomba está viendo este podcast, ya le sugeriste que les dé la posibilidad de tener esa cercanía con el Jimmy, y esto de un grupo reconocido de gente que ya tenga más experiencia que el entrenador que llegue en turno, o un punto de vista distinto, a lo mejor con la misma experiencia, le va a hacer mucho bien, Y si después vas a ver el partido, Rafa, en repetición, te recomiendo más donde estaba Ricardo Lavolpe, porque tuvo varios apuntes muy interesantes de fútbol. No sé cuál, acuérdate que la grabación que yo tengo pues debe ser la de TUDN, porque es esa. En mi casa, que no es tu casa, ni quiero, gracias. Llega la de TUDN versión, déjame ver, sí, versión Estados Unidos. En la versión Estados Unidos creo que estaban José Luis López Salido, estaba Paco Villa, que me dio un gusto enorme poder verlo, Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez. O sea, pues, normalmente no hay mucho. No. O sea, me quedo con la narración de Paco, la narración de José Luis y los malos chistes de los otros. Pero, a ver, todos los entrenadores cuando llegan, pero esta vez no hemos podido saberlo de Jimmy, te dicen, no, claro, pero claro que me voy a acercar, claro que voy a ir a buscar a los exentrenadores de la selección mexicana en Copas del Mundo. Y luego le preguntas a Aguirre, y le preguntas al Piojo, y le preguntas a Lapuente, y le preguntas a Bora, que por cierto me tocó 3 horas en un vuelo como compañero de asiento, y de repente te enteras que no, que nunca los han consultado. Entonces, a ver, entiendo que también hay soberbia del entrenador, va a decir, este tipo sabe más que yo, y también ojo con algo, porque te cuento de muy buena fuente que también cuando, por ejemplo, Lavolpe, cuando empieza a platicar contigo, sí te arroja material ilustrativo, pero luego de repente le pega un carrerón el ego que parece Checo Pérez en la última carrera, y dices tú, caray, o sea, te estoy preguntando de una generalidad útil de fútbol y tú me sales, es que yo cuando esto y yo.
ahí ya entonces dejas de interesarte en lo que te dice la Volpe. O sea, entendamos algo, sí, el entrenador ego. es reacio a hablar con alguien que sabes que públicamente te puede soltar un discurso, pero en la intimidad ya es otro personaje. Yo sí creería que Jimmy le convendría hablar con el Piojo, le convendría hablar con la Volpe, con un botón como aquel que tenía Caro Guillén en Juego Cruzado, es decir, cállese, ahora sí, contésteme la pregunta, que lo reseteara en pocas palabras, pues, pero sí sería útil. Se lo voy a preguntar, ¿sabes qué? Le voy a decir, oye, todo lo que tú no conoces, hay gente que ya lo sufrió, hay gente con cicatrices más grandes que las tuyas, que evidentemente te puede ayudar. No les creas todo, porque eso es fundamental en este tema. Ningún entrenador le puede creer todo a otro. Ahora, lo que nos está demostrando todo esto es que lo que dijo Matías Almeida en Argentina, eso de tengo que trabajar y explicarle 3 veces a los mexicanos porque son 3 veces más brutos que el resto de los futbolistas, es cierto, es puntualmente, no lo dijo así, o sea, le estoy agregando de mi cosecha, pero, pero es cierto, tantito nomás, tantito. Tú nunca haces eso, Rafa. Tienes razón, ¿no? Y no está mal. Habrá gente que con un poco más de paciencia, insistiendo, viendo, practicando, una y otra vez, entienda mejor las cosas, y hay gente que lo puede agarrar tal vez a la primera. Tampoco es malo, y no es, tú le agregaste lo de brutos. No es porque seas bruto, cada quien puede adquirir el conocimiento de una manera distinta, y a lo mejor al jugador mexicano pues necesita un poco más de explicación y de insistencia en ciertas cosas. Tienes razón. Pero va a ser interesante que el Jimmy pueda rodearse de gente que realmente le ayude. Porque mira, no es porque tengas ni ser el más soberbio ni ser el más humilde, pero sí dijo en la conferencia que su ego era muy chiquito, ¿no? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Sí. Okay. No, sí lo dijo. Sí lo dijo. Mi ego es así de chiquito. Sí. Y no está mal ser humilde, Rafa, pero es difícil cuando quieres mandar un mensaje, cada quien lo va a obtener de diferente forma. Yo estaba con 4 personas cuando escuché eso y dijo, mira qué tipo tan achicado, tan apocado, tan... Ay, es que ¡Nombres! ¡Nombres! No, sí. Nada que tenga que ver con trascendencia de fútbol. Otros dijeron, mira qué buena onda el chavo, a pesar de que no quería, ahorita sí podría aceptar ser el auxiliar de algún otro entrenador. O sea, cuando te vas a enviar un mensaje, te lo digo porque eso, más allá de lo que importa a la gente, lo que importa de lo que digas tú, lo que diga yo, no interesa, no trasciende. Pero si el jugador lo percibe así, como de, mira mi entrenador diciendo que es así chiquito, que no le importa, bueno, hay que tener mucho cuidado en ciertas palabras, sobre todo cuando estás en una conferencia, para que el jugador no se vaya a confundir. Pero bueno, Raf, hoy me gustó disfruté tanto este podcast, que no llegas de odioso, insoportable, creyéndote el dueño de la verdad absoluta. Muy bonito. Por eso la gente se enoja en los comentarios, y tiene razón. Hoy yo creo que va a haber comentarios muy positivos.